¿Qué tal? Buen día. En este video veremos lo correspondiente a equilibrio estático. El equilibrio estático hace referencia a que un objeto puede permanecer en una condición particular respecto a un marco de referencia, es decir, respecto a una serie de objetos que lo rodean o que están funcionando de comparación para determinar si el objeto permanece o no en la misma condición. Específicamente, para el equilibrio estático, la condición sería que no está en movimiento, que está quieto, por decirlo así, el objeto, ¿no? O está en reposo. Para ello, necesitamos lo que corresponde a la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton, ya presentada en un video previo, donde destacamos que la primera ley de Newton establece que un objeto permanece en la misma condición, ya sea de reposo o movimiento a velocidad constante, hasta que exista una fuerza que provoque un cambio sobre él, mientras que la tercera ley de Newton que establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, las cuales se caracterizan por ser en sentidos opuestos y tener una dirección equivalente, una magnitud y una dirección equivalente. Entonces, específicamente para hablar de un equilibrio estático, nosotros tenemos dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio habla del equilibrio traslacional, es decir, nos habla de que el objeto no se desplaza o no se traslada respecto a nuestro marco de referencia. Para ello, nosotros visualizamos el objeto como si fuera una partícula, es decir, no vemos el objeto total con una forma, sino que lo visualizamos en nuestra mente como si fuera un solo punto, un pequeño punto que no tiene dimensiones. Eso es importante para el análisis. Entonces, aunque yo tenga una caja, yo esa caja, que puede tener las dimensiones que sean y la forma que sea, cuando quiero probar el equilibrio traslacional, me voy a enfocar solamente en si fuera un punto, ¿sale? Un punto o una partícula que es la que yo voy a considerar como una representación de la caja. Y sobre ella vamos a analizar cuáles son las fuerzas que están interactuando para que se cumpla la condición de equilibrio traslacional y entonces nuestro objeto de estudio o nuestra partícula no se traslade, no se mueva. Se tendría que cumplir que la sumatoria de todas esas fuerzas, la sumatoria de los vectores de fuerza, den como resultado cero, es decir, que unas y otras en total terminen anulándose entre sí. Por otro lado, tenemos la segunda condición de equilibrio, o lo que es el equilibrio rotacional. Este equilibrio, como lo dice su nombre, pues habla de rotar, habla de girar. En este caso, nosotros tenemos que visualizar el objeto como lo que es, un objeto que sí tiene dimensión y forma particular, porque aquí las dimensiones y las formas toman un punto de partida muy importante en rotar o en girar el objeto respecto a un punto. Entonces nosotros necesitamos considerar cuáles son las fuerzas o cuál es la fuerza externa que está interactuando o actuando sobre el objeto. El punto de referencia, un punto de referencia que vamos a tomar en base a nuestra experiencia o en base a lo que vemos del fenómeno. En este caso yo estoy eligiendo por experiencia que al implementar una fuerza en este punto, pues la caja va a rotar o va a girar respecto a este, es decir, se va a empezar a despegar del suelo de esta sección y va a girar en este sentido. Por eso lo elegí arbitrariamente en ese punto. Hay ocasiones en las cuales el problema nos define dónde está una obstrucción y esa obstrucción es la que provoca que el objeto gire, ¿no? Habrá que ser muy cuidadosos en cada situación. Y entonces consideramos, decíamos, la fuerza, el punto que es el punto de giro, y consideramos que existe una distancia entre el punto donde estoy aplicando la fuerza y el objeto, y el punto donde va a girar el objeto, ¿sale? Eso es lo que tengo que considerar. Entonces, fuerza, distancia al punto de giro y el propio punto de giro. Lo que vamos a tener en esta segunda condición de equilibrio es que se forma algo que conocemos como torque o momento. El torque o momento hace referencia a esta tendencia que tienen los objetos a girar cuando les aplicamos una fuerza por el hecho de tener dimensiones. Y bueno, la mayor parte de estas fuerzas van a estar siendo implementadas sobre el objeto fuera de su centro de masa o fuera de su centro de gravedad, lo cual va a provocar que éste gire.
no es el punto primordial, el centro de masa y el centro de gravedad, por lo tanto no abundaré en ello, pero pues básicamente diremos que el centro de masa o el centro de gravedad pues es aquella parte física que puede o no estar dentro del objeto físicamente, y en ese punto, si yo aplico fuerzas, lo único que puedo provocar es una traslación, no puedo provocar rotaciones. En cambio, si yo analizo el objeto y aplico una fuerza fuera de ese punto o fuera de ese centro de masa, entonces yo lo que provoco es una rotación y pudiera aparte provocar una traslación. En fin, para que se cumpla la condición de equilibrio rotacional, que es lo que nos interesa en este momento, se tendría que cumplir que el torque es igual a 0. Ahora, el torque está definido como un producto cruz de dos vectores de fuerza y de distancia desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto de giro. Cosa o detalle que no entraremos en este video, debido a que el objetivo no es calcular el torque, el objetivo solamente es conocer la condición de equilibrio, ¿sale? Ya en videos posteriores trabajaremos con el cálculo de torque y la comprobación del equilibrio rotacional, y en ese momento pues veremos cómo se hace este cálculo. Entonces, nosotros tendríamos básicamente 4 posibles situaciones. Primera situación: que se cumpla la primera condición de equilibrio y se cumpla la segunda condición de equilibrio. Entonces nuestro objeto ni se traslada ni gira. Y el objeto lo veríamos ahí, quieto, ¿sale? Literal en reposo. La otra posibilidad es que la primera condición de equilibrio no se cumpla, la segunda condición de equilibrio sí. Es decir, el objeto sí se traslada, pero no gira. Como lo podemos observar aquí, la caja se está trasladando de izquierda a derecha, pero no está girando. Por eso decimos que sí se cumplió la segunda condición de equilibrio. No hay un momento o un torque que provoque, o desnivelado que provoque que gire. Tercera situación: que la primera condición de equilibrio sí se cumpla, es decir, que el objeto no se pueda trasladar, no se pueda desplazar del marco desde el punto de referencia, del marco de referencia, pero que no cumpla con la segunda condición de equilibrio, es decir, los momentos no están balanceados y entonces esto provoca que el objeto esté girando todo el tiempo. Siguiente y última, que ninguna de las dos condiciones se cumpla, es decir, que el objeto se traslade y aparte que gire. Y podemos observar aquí como en la imagen, mientras se está trasladando de izquierda a derecha, también está girando, ¿vale? Entonces son esas 4 condiciones en las cuales nosotros podríamos estar haciendo referencia a equilibrio estático. Realmente el equilibrio estático se cumple en esta condición, cuando se cumplen las dos condiciones, y bueno, ya se cumpliría parcialmente en esta situación donde no gira, pero sí se traslada, y en esta de aquí donde no se traslada, pero sí gira. Pero 100% se cumple equilibrio estático solamente en esta situación. En esta sería el caso en el cual no se cumple en lo absoluto lo que es el equilibrio estático. Y bueno, básicamente con estos ejemplos espero que te haya quedado claro lo que es equilibrio estático. En videos próximos empezaremos a trabajar un poco más a fondo, primero con el equilibrio traslacional y posteriormente con el equilibrio rotacional en cálculos, para poder comprender mejor los detalles de este. Muchas gracias por tu atención, que pases un excelente día y hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.